Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Les saluda Carla Benítez Medina, directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto, institución técnica con más de 35 años de trayectoria profesional, fomentando el uso adecuado del cemento y del concreto en la industria local y regional. Desde el instituto les doy la más cordial bienvenida al webinar Petrografía, una herramienta en la evaluación de los agregados y las estructuras de concreto, agradeciendo su interés de compartir con nosotros y de conectarse en esta serie de encuentros digitales que desarrollamos para ustedes. Agradecemos a las más de 200 personas que se inscribieron y que nos acompañan esta tarde, procedentes de toda la región centroamericana, Argentina, poder compartir con ustedes desde la técnica y la formación profesional. Uno de los objetivos que tenemos en el ISIC es el de impulsar la capacitación técnica profesional y elevar el conocimiento de los que trabajamos en el sector. Y con esta finalidad hemos venido desarrollando seminarios, congresos y actualmente webinars con expertos, dando continuidad a las actividades. Asimismo, el Instituto brinda diversos servicios a la industria a través de asesorías técnicas,
evaluación de edificaciones con ensayos destructivos, investigaciones de comportamiento de nuevos materiales, medición de planicidad de pisos, entre otros, que se suman a los servicios de calibración de equipos en la mañana. Acreditados bajo la ISO 25, entre otros. Cumpliendo con nuestro objetivo de promover el mejor uso del cemento y del concreto en la industria, no queremos dejar pasar esta oportunidad para hacerles una atenta invitación a que nos acompañen y se beneficien del programa de formación, su primera versión online, que estaremos desarrollando en los próximos meses con expertos internacionales, amigos de esta institución, quienes compartirán todo su conocimiento y experiencia técnica con nosotros. Así que les invitamos a que se inscriban en los próximos eventos que tenemos programados para los meses de agosto y septiembre bajo las siguientes temáticas: diseño y ajuste, optimización de mezclas de concreto, el cual iniciamos el 18 de agosto, impartido por nuestro amigo el ingeniero Víctor Rodríguez, de nacionalidad mexicana, experto con muchísimos años de trayectoria internacional en la industria del concreto, los aditivos, y quien gustosamente compartirá su reciente experiencia trabajando en Asia, incorporando la nanotecnología en los concretos y adiciones muy interesantes como holografenos, entre otros. La arquitectura del bienestar en la construcción, que desarrollará el arquitecto Guilherme Takeda, de nuestra hermana República de Brasil, quien nos compartirá su experiencia en el diseño de espacios públicos y privados bajo la perspectiva de la neuroarquitectura, que es la medición de las impresiones a través del mapeo cerebral, que hoy es posible gracias al avance de la medicina en el campo de la neurociencia, y cómo esta tecnología se aplica o se traduce en espacios de bienestar para nuestra sociedad. En otra temática de diseño de pisos industriales de concreto, este seminario estará a cargo del ingeniero Mauricio Salgado, director de pavimentos del Instituto Chileno del Hormigón, quien explicará extensamente desde el diseño, la construcción y patologías más comunes o daños en esta temática. El modelo HDM4 como herramienta para promover y alcanzar la calidad y la seguridad en proyectos de infraestructura vial, que desarrollará el ingeniero Marcelo Bustos desde la hermana República de Argentina, dando a conocer el manejo de este software de gestión desde el diseño, la ejecución y mantenimiento a lo largo de la vida útil de un pavimento. Todos estos seminarios cuentan con el apoyo de INSAFORP para los profesionales en El Salvador, y el pago tanto para locales como extranjeros puede realizarse vía post virtual, que hemos habilitado para facilitarles esta gestión a través de nuestro número 503-7920-0397 por medio de la aplicación de WhatsApp. Gustosamente estará el Departamento de Mercadeo para atenderle, para inscribirlo también. El webinar de esta tarde, titulado Petrografía, una herramienta en la evaluación de los agregados y las estructuras de concreto, será dictada por el ingeniero Juan José Flores Martínez, de nacionalidad mexicana. Él es ingeniero geólogo con especialidad en técnicas de análisis microanalítico, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Laboró en el Centro de Tecnología de Cemento y Concreto del Grupo Cemex, en donde fue responsable de evaluar las nuevas tecnologías empleadas en concreto, así como responsable del control de calidad a nivel nacional de la producción de agregados para concreto. Lideró proyectos interesantes como el concreto Duramax, concreto permeable, concretos ligeros con el empleo de materiales reciclados, la curva integral de agregados, entre otros. Y es el creador y desarrollador del concreto hidráctil y tecnologías de concreto como el antideslave, aromacreto y el concreto fotoluminescente. Tiene más de 20 años de experiencia en análisis petrográfico con aplicación en la resolución de problemas de calidad de agregados para concreto fresco y endurecido. Ha sido catedrático por más de 20 años también en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, impartiendo las asignaturas de petrología, petrología sedimentaria y petrología metamórfica.
Asimismo, ha escrito y publicado varios artículos en revistas y congresos a nivel nacional e internacional con temas como durabilidad de las estructuras de concreto, innovación de tecnologías de concreto, reactividad de materiales puzolánicos y las reacciones deleterias de los agregados de México. El ingeniero Flores también ha sido ganador en 2 ocasiones del Premio a la Innovación CEMEX, con los proyectos Curva Granulométrica Integral en el 2007 y el Sistema Integral para la Vivienda en el 2009. En el 2009 también ha solicitado la patente para la tecnología concreto Hydriatum que él creó. Actualmente, el ingeniero es director de la empresa Innovación y Solución en Polímeros, que está radicada en la Ciudad de México. Es un verdadero honor para nuestro instituto contar con la participación de tan distinguido profesional en esta tarde. Y le agradecemos, ingeniero, el tiempo y la oportunidad de compartir con nosotros su experticia técnica. Quiero aprovechar para anunciarles en primicia que el seminario que realizaremos y que dictará también el ingeniero Flores bajo el programa de formación online con el tema Durabilidad de las estructuras de concreto, el cual desarrollaremos en los próximos meses y los invitamos desde ya a que estén atentos a nuestras redes sociales, en Facebook y en LinkedIn para su inscripción. Les recordamos que a lo largo de la conferencia pueden ir formulando sus preguntas en el chat que está habilitado en la pantalla a su lado derecho del ordenador. Al final dejaremos un espacio para que el ingeniero Flores las responda. Asimismo, durante la ponencia las cámaras estarán apagadas para una mejor transmisión del audio y el video. Podrán encontrar este y todos los webinars que hemos venido desarrollando en nuestro canal de YouTube y SIC, canal oficial, y acceder a ellos en cualquier momento. Finalmente, quiero agradecer al ingeniero Juan José Flores el aceptar nuestra invitación y agradecer también al ingeniero Víctor Rodríguez por su apoyo en la realización de este evento. Y ahora dejo con ustedes al ingeniero Flores, a quien agradezco su aporte y amistad a nuestro instituto. Bienvenido, ingeniero, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. No, totalmente agradecido con ustedes. Gratamente sorprendido por su capacidad de convocatoria, por lo profesional que me han tratado. Excelente, muchas gracias. Qué bueno que les interesa este tema, que a todos nos puede ser muy útil en nuestro día a día, en los que dedicamos a la construcción, sobre todo a la parte de concreto y agregados. Y bueno, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias y yo creo que le damos porque lo que me interesa mucho es conocer sus inquietudes, que haya muchas respuestas. Espero que, primero que nada, que se diviertan. Es un eslogan que tengo, que siempre que la gente se divierte, seguro que aprende mucho más y seguro que preguntan mucho más, ¿no? Okay. Gracias, estoy a sus órdenes. Vamos a comenzar. Les comparto mi pantalla. ¿Está? Ok. Bueno, esta herramienta es muy útil, como ya comentamos, para la evaluación de los agregados y las estructuras de concreto. Primero que nada, les voy a platicar qué es la petrografía como tal. Ya escucharon en mi currículum que soy ingeniero geólogo de profesión. Es una herramienta que usamos mucho en la parte de geología. De hecho, cualquier trabajo que tenga que ver con la geología en sus diferentes áreas de aplicación, siempre van acompañadas de hacer un análisis petrográfico, ¿no? ¿Qué es la petrografía? Pues simplemente la rama, precisamente de la geología, que se encarga de estudiar, describir principalmente y clasificar a los materiales rocosos. De hecho, nos especializamos en describir más que nada, determinar, analizar la composición física y química de las rocas, a su vez, primeramente los minerales. Todas las rocas están constituidas por minerales o mineraloides. La diferencia entre ambos es que un mineral siempre va a tener una estructura interna definida. Ambos tienen una composición química definida. La diferencia entre los dos es que el mineral tiene una estructura interna definida, como les digo. Normalmente se cristalizan en 6 sistemas cristalinos que existen en la naturaleza.
Y los mineraloides, por su parte, sí tienen una composición química definida, pero no tienen un arreglo interno definido. Son más que nada fases vítreas las que constituyen este tipo de materiales. Y además describir la relación que existe entre ellos, porque con base a ellos, a la relación que tienen entre sí, vamos a poder definir cuáles son las condiciones de formación de la roca, qué temperaturas tuvieron, qué composición química, cómo eran las condiciones físico-químicas para la formación de las rocas. Y esto finalmente lo estamos aplicando también en la parte de concreto. Finalmente, un concreto es una roca artificial constituida básicamente por una matriz y agregados. En el caso de la matriz, obviamente, sería la parte del cemento o el agua y la parte más fina de las arenas, mientras que los agregados pues son los que constituyen el resto del concreto, ¿no? Como les decía, se aplica prácticamente todas las ramas de la geología, desde identificar un yacimiento mineral. Es muy importante saber en qué tipo de rocas se encuentran los diferentes metales que normalmente vamos a estar explotando o que tienen un interés económico. Igualmente, para los yacimientos de petróleo, siempre estamos buscando, primero que nada, cuáles son las características de las rocas para saber si contienen o no hidrocarburos. En la parte de vulcanología, igualmente, en la hidrología, igual buscamos las características físico y químicas que tengan las rocas para saber si pueden contener agua y poder extraer de ahí agua subterránea. En la geología ambiental, que es actualmente una de las aplicaciones de la geología que está muy de moda, obviamente por temas de condiciones ambientales, es una parte donde se aplica mucho. Y bueno, a lo largo de la historia de la geología se han encontrado también nuevas aplicaciones. Estas dos que pongo por separado, digamos que son de las más recientes que hay. Primero, la de la aplicación en agregados y concreto, que tiene bastante donde ya se está aplicando. Desgraciadamente no somos muchos los profesionales que nos dedicamos a esto. Sí tiene que uno gustarle la parte de la petrografía, echarse unas buenas horas en el microscopio a veces para poder ir entendiendo la técnica, ¿no? Y de las últimas que se han desarrollado está la gemología, que es una aplicación también muy importante, puesto que ahora, gracias precisamente a las tecnologías, prácticamente podemos replicar cualquier tipo de mineral o mineraloide. Por ejemplo, para la parte de los valuadores de joyas y eso, es bien importante poder diferenciar una joya que es natural, un mineral, una gema natural, de aquella que es artificial. Obviamente los precios de cada una son totalmente contrastantes. Las naturales obviamente siempre van a ser mucho más caras que las que estamos originando de manera artificial. Entonces, para la gente que evalúa, que a veces va a prestar dinero, es bien importante poder diferenciar entre ambas, ¿no? Entonces, aquí se ha desarrollado también grandemente la petrografía en poder diferenciar las rocas naturales de las artificiales. Algo similar a lo que hacemos el concreto. Obviamente el concreto sí nos abocamos totalmente a un material que es artificial, pero que le pueden, que para su formación pueden simularse algunas condiciones físico-químicas con algunas rocas naturales, principalmente, por ejemplo, con las rocas sedimentarias, lo que es un conglomerado, lo que es una brecha, o inclusive una arenisca, que puede ser como un tipo mortero, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo es que hacemos este tipo de observaciones? Yo creo que hay un paradigma en que ser un petrógrafo necesariamente tiene que ser o contar uno con un microscopio. Esto no es cierto. La verdad es que empezamos a hacer petrografía, empezamos a describir cosas desde que vamos a nivel macroscópico, ¿no? Aquí les estoy poniendo algunos geólogos que andan ahí en el campo. Desde que uno llega al afloramiento de la roca, como ven ahí, un poco estratificada o masiva, empieza uno a hacer diferencias, empieza uno a describir. Desde ese momento uno ya está haciendo petrografía. Igualmente cuando pasamos después a las muestras de mano, en donde a una cierta escala, a una menor escala que la anterior, empiezan nuevamente a identificar minerales, a identificar texturas, a ver la relación que tienen entre sí, para poder interpretar cuáles son las condiciones físicas y químicas que las generaron. Para eso ocupamos desde una lupa, como las que ven en la parte inferior, puede ser una lupa como la de Sherlock Holmes, o cualquier investigador ahí privado, la lupa que ven abajo, que es realmente la que usamos los geólogos en campo,
o si uno tiene posibilidad de traer un microscopio estereoscópico para hacer ciertas observaciones. Todas ellas son a nivel macro. Con estas tres herramientas podemos tener aumentos de hasta 20x. Sí se encuentran en el mercado algunas lupas que tienen hasta 20. Ya, gracias, creo que por ahí estaba habiendo algo de ruido. Les digo, aquí en estas tres se alcanzan magnitudes de hasta 20x, lo que uno puede estar observando, ¿no? Ya para estudios más especializados, o bueno, vamos decreciendo en cuanto a escala, se ocupan los microscopios, perdón, petrográficos o mineragráficos. Ahorita les voy a explicar un poquito más la diferencia que hay entre los dos. Para eso se ocupa el microscopio como que ven en la fotografía del lado derecho inferior. A veces tenemos la posibilidad de enviar esa imagen a un monitor y ahí estar haciendo mejor las observaciones. Uno puede estar viendo la muestra ya sea con los oculares o mandar la imagen a un monitor, discutirla ahí, e inclusive sacar imágenes de esos monitores, ¿no? Para marcar los estudios. Bueno, para ese tipo de análisis se van necesitando diferentes muestras. Antes de que les diga cómo son esas muestras que ocupamos, bueno, el análisis petrográfico también sirve como fundamento o base para los siguientes tipos de estudios todavía más sofisticados, todavía a escalas todavía más pequeñas, ¿no? Está desde la difracción de rayos X, la fluorescencia de rayos X, microscopio electrónico de barrido, etcétera. Aquí la verdad es que cada vez hemos ido sofisticando más este tipo de equipos. Hoy día ya hay microscopios electrónicos de protones, de neutrones, etcétera, ¿no? De fotones. Hay gran cantidad de estudios. Muchos de ellos se basan primero en la petrografía, en donde se ubican campos de interés a seguir el estudio, y posteriormente pasamos a este tipo de herramientas todavía más sofisticadas, ¿no? Estas, por ejemplo, son muy utilizadas en la parte del cemento. Hay muchos plantas cementeras que cuentan con este tipo de equipos, principalmente los de arriba, lo que es la difracción de rayos X, para poder diferenciar las diferentes fases cementantes que se generan o conocer la composición química a través de la fluorescencia de rayos X, ¿no? Son dos equipos diferentes. El primero, la difracción, se ocupa para identificar fases cementantes, o sea, otra vez cristales o la consecuencia mineraloides. Y los de fluorescencia de rayos X, más que nada para ver la composición química que tienen. Ambos se conjugan y se pueden ver resultados tanto de las fases que se generan en el clinker como de la composición química que tiene. Bueno, la técnica es meramente cualitativa, se trata de estar comparando una cosa contra otra básicamente, y le hemos hecho un poco más cuantitativa en el momento que esas imágenes las hemos metido a un analizador de imágenes. Son sistemas o software de computación en donde uno ya puede estar haciendo mediciones, gran cantidad de mediciones, desde tamaño de partícula, forma de partícula. En el caso del concreto lo van a ver más adelante, fisuras, medir el ancho de fisuras, si están conectados o no, etcétera. Este tipo de software ayuda mucho a hacer un poco más cuantitativa la técnica. Obviamente da también bastante información y mejores resultados que si solo lo hacemos de forma cualitativa, ¿no? Bueno, las muestras que ocupamos pueden ser desde los materiales sueltos como tal, como los ven acá en la parte superior izquierda, en donde prácticamente la arena tal como viene la metemos al microscopio estereoscópico y empezamos a identificar. Nosotros como geólogos, ya después de haber estado trabajando bastante tiempo con los minerales, pues es relativamente fácil para nosotros identificar los cuarzos, los feldespatos, los minerales máficos, diferenciar los diferentes tipos de roca que hay como fragmentos. Si uno conoce el mineral, casi en automático puede dar una composición química muy cercana a la realidad. ¿Por qué? Porque obviamente conocemos la composición química que tienen estos minerales. El ejemplo más sencillo, si nosotros identificamos que hay cuarzo, pues el cuarzo sabemos que es un óxido de silicio. Entonces, por ende, podemos conocer la composición química de manera muy
asertiva a lo que puede ser ya análisis de tipo químico, ¿no? Otro ejemplo muy sencillo, pues la caliza. Sabemos que la caliza es un carbonato de calcio. Bueno, pues esa es su composición química. Su mineral que la constituye se llama calcita, aragonita o dolomita. Nosotros podemos identificar cualquiera de las fases y tener una idea muy aproximada de la composición química sin tener que recurrir a análisis químicos que a veces son más tardados. Aquí la verdad es que la identificación, si bien depende mucho de la experiencia del geólogo y del petrógrafo, pues, que está haciendo la interpretación, el resultado se puede dar de forma prácticamente inmediata, ¿no? De saber qué minerales hay y consecuentemente cuál es la composición química promedio, por lo menos, que se pueda esperar, ¿no? Después, si vamos todavía a hacer análisis más detallados, hay ocasiones que a nivel macroscópico, como vemos aquí, no es sencillo a veces identificar los minerales. Bueno, entonces en ese caso ocupamos preparaciones especiales, ya sea para verlos en el microscopio petrográfico, en la fotografía inferior derecha, o en el estereoscópico o mineragráfico, que está en la fotografía superior. ¿Cuál es la diferencia de estas dos técnicas? Bueno, la primera, vamos a la que está arriba. Aquí se basa la observación en que la luz viaja del microscopio hacia la muestra y la muestra va a reflejar esa luz. Nosotros igual sabemos por óptica cuáles son las características que tiene cada uno de los minerales para poder identificar bajo este tipo de luz. La otra, la de abajo, que es el petrográfico, se basa en lo contrario. En este caso, la luz viene de la parte inferior del microscopio, atraviesa la muestra y aquí también las propiedades ópticas que presentan los diferentes minerales al paso de la luz por ellos nos da características para poderlos identificar plenamente, de una forma todavía más certera, si no tuvimos la suficiente precisión en la parte anterior o en la observación macroscópica. Entonces, en estas dos observaciones, uno puede ser todavía más certero en qué mineral es el que está observando. La de arriba, más que nada, se utiliza para minerales que no dejan pasar la luz. Hay algunos minerales que, por más delgados que se hagan, no dejan pasar la luz, se denominan minerales opacos, entonces hay que verlos con la luz que reflejan. Por lo contrario, los minerales que a un cierto espesor dejan pasar la luz, los vemos con la luz transmitida y en este caso igual es para identificarlos con mayor precisión. ¿Qué tipo de preparaciones ocupamos? Bueno, desde aquí a veces empezamos a hacer magia. Cuando uno les dice que la lámina delgada tiene que tener 30 micras de espesor, a veces no nos creen, nos dicen, oye, ¿cómo le haces a eso, no? La verdad es que es muy sencillo, simplemente los pasos que se siguen son los que ven en la diapositiva. Primero cortamos la muestra con un disco de aro de diamante que está girando, aquí se corta, se genera una galleta más o menos con 1 o 2 milímetros de espesor. A esa galleta de roca se le genera una superficie pulida para que se pueda adherir a un portaobjetos y ya adherido al portaobjetos se lleva un esmeril o a veces si no cuenta uno con este tipo de equipos hay que desbastarla a mano, ¿no? Allí cuando uno es estudiante, bueno, me tocó prácticamente quedarme sin huellas dactilares porque había que estar trabajando las láminas a mano. Este es un plato que está girando, se le pone un abrasivo, en este caso es carburo de silicio, como la lija de agua que seguramente conocen, y se empieza a desbastar para llegar finalmente a las 30 micras, que es en donde los minerales dejan pasar la luz y uno puede hacer observaciones. Nosotros en todo el continente americano tenemos estandarizado el espesor de estas laminillas, que son 30 micras. Ahí tenemos ya los colores y diferentes propiedades que presentan los minerales al paso de la luz, mientras que en Europa lo llegan a hacer hasta con 40 micras. Sí tenemos ahí un diferencial. ¿Por qué? No me pregunten, pero así pasa, ¿no? En toda América ocupamos las 30 micras de espesor. Todas nuestras observaciones están basadas en las propiedades ópticas que presentan los minerales en ese espesor. Si es de 40, la verdad es que no varía mucho, más que nada varían los colores naturales y de interferencia o doble polarización que nosotros ocupamos para ver, o identificar un mineral. La verdad es que con la tabla que tiene uno de colores de Vickers ya es muy fácil identificar uno u otro mineral. Bueno, la otra preparación que se ocupa para el microscopio de luz reflejada o el mineragráfico es simplemente generar una superficie perfectamente pulida.
y tiene que ser pulida. Me voy a regresar un poco, porque aquí en la muestra ocupamos que, como les había explicado, la luz viene viajando de la parte superior del microscopio e incide en la muestra. Necesitamos que forzosamente los rayos incidan de forma perfectamente perpendicular. Si inciden con cierto ángulo, nos van a cambiar algunas propiedades ópticas de los minerales y va a ser más difícil que los podamos identificar. Entonces, necesitamos necesariamente tener una superficie lisa, con acabado espejo, y garantizar que el haz de luz incida de forma perpendicular en la muestra para ocupar nuestras tablas y todo de identificación, de tal forma de poder conocer los minerales opacos, ¿no? Acuérdense que las superficies pulidas es para minerales opacos, mientras que las láminas delgadas son para la luz transmitida, o los que dejan pasar la luz. Bueno, en esto se basa básicamente la petrografía, estar haciendo descripciones, estar haciendo análisis desde un nivel macro, donde no se ocupa realmente más que la muestra tal como está, hasta llegar a este tipo de estudios, donde ocupamos tanto el microscopio petrográfico como el mineragráfico, y en algún punto, si uno quisiera, se podría ubicar puntos de interés para ir todavía a las técnicas más sofisticadas que les expliqué, como el difracción de rayos X, fluorescencia, microsonda electrónica, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, en todas ellas, lo que estamos haciendo nuevamente es identificar a través de sus propiedades ópticas los minerales para conocer la roca, cómo se formó, en qué condiciones físicas, si se enfrió rápidamente, si se enfrió lentamente, y esto prácticamente aplica al concreto, ¿no? El concreto también nos interesa saber si fraguó muy rápido, si fue muy lento, si tuvo un retraso de fraguado, etcétera, ¿no? Todas esas características las vamos a medir después en el concreto, muy similar a lo que nosotros los geólogos hacemos con las rocas sedimentarias, como les decía, conglomerados o areniscas, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a ver cómo podemos aplicar la técnica en el análisis primeramente de los agregados. Vamos a ver todo lo que le podemos obtener y posteriormente la parte del concreto en estado endurecido. Bueno, el análisis petrográfico en agregados está, más o menos se conoce, desgraciadamente en nuestros países latinoamericanos no es muy conocida la técnica. Me gustaría que al final, y espero que muchos pregunten o me expresen sus comentarios de cómo andan en los diferentes países. Aquí en México, por ejemplo, sí tenemos norma para lo que es el análisis petrográfico de agregados. Es ese que están viendo ahí, que les dirá prácticamente es una traducción de la STMS 295. La verdad es que ambas son muy similares y bueno, no tiene mayor complejidad más que identificar minerales como lo vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Qué más se le puede sacar? Bueno, primero que nada, antes de entrar a los agregados, también es muy útil cuando uno está explorando o prospectando sitios para ubicar los bancos de materiales. Normalmente, de hecho, los que hacen los primeros estudios para ver si una cantera es viable para producir agregados para concreto somos los geólogos. El geólogo va primeramente a una exploración de campo, identifica la roca, primeramente dice si hay potencial para que esa roca sirva como agregado para concreto. No todas las rocas necesariamente sirven para ser agregados o agregados de buena calidad, también puede haber agregados de calidad deficiente. Esa primera exploración superficial posteriormente se acompaña con extracciones de corazones de roca. Aquí ya tenemos que hacer perforaciones con máquinas que tienen brocas, en donde en la parte interior se va quedando el material rocoso, como lo ven aquí en la parte inferior izquierda. Estos núcleos tienen como 3 pulgadas de diámetro. Cuando la roca está muy sana, de hecho les digo, los chorizos de roca prácticamente salen completitos. Esta caja tiene de longitud 1 metro prácticamente. Hay ocasiones que si la roca está tan sana, prácticamente sale completito. Cuando la roca ya tiene un cierto porcentaje de intemperismo, pues empiezan a salir fragmentos. Obviamente son todos estos valores, nosotros los vamos a evaluar. Aquí, por ejemplo, se mide uno que es el índice de calidad de roca, es decir, cuántos fragmentos son mayores a 10 centímetros de ese metro que estamos perforando, ¿no? Y bueno, nos empiezan a dar muchos indicadores de cómo es la calidad de la roca
a profundidad, ¿no? Principalmente, que es lo que no podemos ver en superficie. Bueno, ¿qué características sacamos de ahí? Pues a veces es interesante saber el color. Por ejemplo, cuando queremos hacer concretos con cierto color, los concretos de color blanco, bueno, pues hay que buscar ya sea calizas, mármoles o rocas que tengan color muy blanco o algún color en específico que nos estén solicitando. Los geólogos sacamos lo que es la dureza de la roca. Normalmente ocupamos la escala de Mohs, que está basada en 10 diferentes minerales, donde el más suave es el talco y la contraparte, el más duro, o 10, es una escala logarítmica, es el diamante, que es el material más duro que existe, natural que existe en la planeta, ¿no? De repente han caído algunos meteoritos que traen otros minerales más duros, pero bueno, en el planeta Tierra el más duro de forma natural es el diamante, que tiene valor 10 en la escala de Mohs. Bueno, hay una serie de minerales que les dan los diferentes índices de dureza. Uno puede ver la calidad física que tiene la roca, es decir, qué tan sana está ese material. Aquí, por ejemplo, si se fijan a mayor profundidad en esta prospección que se hizo de perforación, parece que la roca está siendo más, está un poco más intemperizada. Se rompió mucho más que lo que está en la parte superficial. Bueno, también tiene algunos horizontes de roca por ahí, también parcialmente intemperizada. Bueno, todo eso nosotros lo vamos evaluando para saber al final cómo es la calidad física. Combinado con la dureza, uno puede tener una idea muy aproximada, por ejemplo, del valor que va a salir si uno hace la prueba de abrasión en la máquina de Los Ángeles. Desde aquí uno ya puede saber qué tan sana está la roca y tan buena es para producir agregados para concreto. En cuanto a la calidad química, bueno, como les expliqué, nosotros tenemos que ver qué tipo de roca es, qué tipo de minerales tiene para saber si es inerte o por ahí va a tener algún problema de reacción álcali agregado, que puede ser, recuerden, o álcali carbonato, en el caso de las dolomitas o dolomías, o álcali sílice, que ahí son una cantidad de minerales que van a ver un poquito más adelante, ¿no? También medimos la porosidad. ¿Por qué es importante? Porque esta característica o esta propiedad tiene que ver con la absorción, tiene que ver con la densidad de la roca. Si la roca es muy porosa, pues obviamente va a ser una roca ligera. A veces a lo mejor queremos eso. Si vamos a hacer un concreto ligero, bueno, pues hay que buscar rocas que tengan esa característica. Lo contrario, si queremos hacer un concreto más denso, pues no, hay que buscar rocas que no tengan porosidad, no tengan permeabilidad también, ¿no? La superficie textural, si hay o no adherencias o si hay posibles contaminaciones. En los bancos de materiales no siempre hay un solo material rocoso. A veces se puede intercalar entre rocas que son sanas o son inertes para la química del clinker, o puede haber intercalaciones con materiales rocosos. Para nosotros, por ejemplo, en algunas canteras, es normal encontrar intercalaciones de una caliza con material carbonoso. Bueno, nosotros tenemos que ver en dónde está ese carbón, que es perjudicial, y eliminarlo de la parte que es el agregado sano. Por ejemplo, ¿no? Igualmente a veces con los bancos de basalto o en los bancos de andesitas puede haber contaminaciones de unos u otros, materiales arcillosos, rocas porosas, etcétera. Nosotros los identificamos y procuramos ya en la explotación dar recomendaciones, ya sea para que se eliminen y que no contaminen el agregado sano, o igual a lo mejor hacer una posible combinación de materiales de tal forma que podamos comernos todo el material que existe en el banco, ¿no? Eso es lo que hacemos como roca. Ya cuando tenemos el agregado manufacturado, es decir, que ya tenemos el agregado grueso y el agregado fino, pues podemos sacar todas las propiedades que están viendo en esta tabla. Todas esas propiedades son importantes, es información que debe tener la gente que está diseñando el concreto, porque con base a esto va a poder tener un concreto de mejor o menor calidad, o inclusive optimizar sus mezclas, ¿no? Les va a servir mucho esta información para saber si usa ese agregado, cuál cantidad de cemento va a utilizar, si hay que sobrediseñar con cemento o va a poder tener ahorros, ¿no? Desde, obviamente, identificar la litología, si son materiales manufacturados, ver cómo está el factor de forma. Hay ocasiones que, por ejemplo, trituramos rocas tan duras como un basalto, que si no tenemos los equipos de trituración adecuados, podemos producir pura laja. Recuerden que si hay bueno, está normado pues que no podemos aceptar
un X porcentaje de materiales muy lajeados o tabulares, ¿no? De hecho, nosotros medimos 4 formas fundamentales en cuanto a esa característica, que son las formas equidimensionales, la prismática, las tabulares y laminares. Las que no son deseables como formas de partículas son las tabulares y mucho menos las laminares. ¿Por qué? Porque es muy probable que esas rocas se van a partir o esas partículas se van a partir a la mitad obviamente, de su espesor más delgado, ¿no? También nos interesa la redondez. Normalmente un agregado triturado va a ser muy anguloso, mientras que un agregado de río, lo contrario, va a ser muy redondeado. Pero eso tiene mucha importancia con la característica que sigue, que es la textura superficial. Bien, un río está redondeado y nos permite tener una buena trabajabilidad, también son superficies más pulidas en la partícula. Esto quiere decir que va a tener menos agarre con la pasta del concreto. En cambio, si bien un agregado manufacturado es anguloso, a lo mejor nos cuesta más trabajo mover este concreto, esta textura rugosa o áspera va a hacer que tengamos una mucho mejor adherencia entre la pasta del concreto y ese agregado, ¿no? Me ha tocado en algunos casos analizar para pavimentos, por ejemplo, que tan solo generar una cara partida, ya ni siquiera triturar completamente la partícula, simplemente con generar una cara partida en ellos, mejora la adherencia entre la pasta y el agregado de forma significativa, de tal forma que ha habido ocasiones que bajamos hasta 10, 5 kilos de cemento simplemente por cambiar a este tipo de textura superficial, ¿no? Bueno, la sanidad tiene que ver con qué tan intemperizada o no está la roca. Si tenemos una roca parcialmente intemperizada, pues ya es una roca que va a ser no sana y que en algún momento puede tener problemas, por ejemplo, partículas ligeras, partículas que pueden tener absorción, que pueden generar pop-outs. Es muy importante también medir qué tan sana está la roca que estamos, de donde estamos generando los agregados, ¿no? Si tiene o no adherencias, aquí, por ejemplo, en los agregados de río, hay ocasiones que las gravas, el material más grueso, está acompañado o está rodeado de material más fino. Es importante detectarlo porque a veces esas costras que se le generan al agregado grueso, ya cuando se están mezclando se separan y normalmente esas costras son de agregado mucho más fino, que igual si va a la superficie y toma humedad y cambia de volumen, pues puede generar pop-outs, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante en las partes de concreto. Y bueno, la porosidad ya les había comentado, es importante medirla, si quiero unos agregados ligeros o pesados, si vamos a tener un concreto que sea de muy baja permeabilidad, pues no podemos meter agregados que sean porosos, ¿no? A veces hacemos mucho esfuerzo en generar una pasta muy impermeable, pero si finalmente el agregado es poroso, pues también por ahí puede pasar el agua, ¿no? Y bueno, finalmente la calidad química, que tiene que ver con otra vez los minerales que contiene, para saber si contiene aquellos que son potencialmente deleterios y que van a producir alguna reacción con la pasta de concreto. Entre ellos, los materiales que se consideran deleterios, principalmente son del grupo de la sílice y que son amorfos. Entre ellos están esos minerales que están viendo, más bien mineraloides que están viendo en la pantalla, que son la calcedonia, el ópalo, el pedernal. A lo mejor a algunos les suena conocido, a algunos otros no. Lo que es el material vítreo, algunos cuarzos. Los cuarzos deformados vienen generalmente de las rocas metamórficas. Esas rocas geológicamente están expuestos a presión y temperatura, por eso se les dice cuarzos deformados. Y en este caso se ha detectado que algunos de ellos sí pueden provocar reacciones deleterias. Entonces hay que analizar si esos cuarzos son de origen metamórfico o no. En cuanto al grupo de los carbonatos, aquí el único con el que tenemos problemas es con la dolomita, porque ese tiene magnesio y por ahí tiene también alguna reacción con los álcalis del cemento, ¿no? Como roca, bueno, los primeros son mineraloides y minerales. Para el caso de las rocas, por lo menos en México, tenemos riolitas, signimbritas, andesitas. Ahí igual, si al final algunos de ustedes me comenta o sabe qué tipo de roca, a partir de qué tipo de roca se generan sus agregados, con mucho gusto les podemos decir si pueden ser potencialmente deleterias o no. Estas tres primeras son rocas ígneas y, bueno, algunas rocas metamórficas que también pueden tener los cuarzos deformados, llegan a presentar reacciones álcali-sílice, ¿no?
Y en el caso de los carbonatos, pues las calizas dolomíticas. A veces me han llegado algunos materiales que llegan, como les había comentado, que llegan a tener carbón en las calizas. El carbón como tal no se considera deleterio químicamente porque no va a reaccionar con los álcalis del cemento Portland. Sí tiene una mala calidad física, aquí más que nada la calidad física, porque al ser el carbón, normalmente son partículas más ligeras que van a tender a irse a la superficie del concreto. Y la otra parte es que manchan. Adicionalmente, como finalmente el carbón es materia orgánica, a veces pueden ocurrir algunas reacciones con los aditivos, provocar retardos, por ejemplo, retardos de fraguado. Entonces hay que tener cuidado, pero como tal no se califican como deleterias, es decir, porque el problema que generan no es químico, es más que nada físico, ¿no? Bueno, nosotros medimos ahí, además el factor de forma es bien importante, o era muy importante para nosotros que en su momento producíamos agregados en la empresa. Si no teníamos los equipos adecuados para la trituración, se genera mucha laja, como están viendo en las fotografías superiores. De hecho, aquí separábamos por mallas, separábamos la arena en las mallas 8, 16, 30, las que conocen, hasta las 100, y en cada una de ellas veíamos cómo era el factor de forma. Si comparan, por ejemplo, estas dos fotografías con la que es, la de abajo es un agregado de río, en donde se ven las aristas redondeadas, partículas que tienden más a ser esferas o cubos, es decir, formas equidimensionales. Acá arriba tenemos más que nada tablas o láminas. Esto obviamente nosotros damos las recomendaciones a la gente que iba a producir el agregado, ajustaban los equipos de tal forma que pudiéramos dar un factor de forma más adecuado, ¿no? Normalmente las formas tabulares y laminales están en las partículas más gruesas, es decir, en la malla 4, 8, 16, 30 y les podría decir que hasta las 50. Ya en la malla 100 y 200 prácticamente eso ya se va diluyendo, ya no es tan importante el factor de forma por el tamaño de partícula tan pequeñito que ya existe, ¿no? Pero en las mallas superiores sí es importante medir que no tengamos tanta laja en la arena, ¿no? Si no, nos empieza a dificultar mucho el manejo del concreto, es un concreto áspero, normalmente requieren mayores consumos de cemento, de agua, etcétera, entonces sí es más complicado. Lo deseable es que tengamos materiales de forma más equidimensionales y o prismáticas, ¿no? Bueno, nosotros igual, como sucede en la granulometría, ubicamos un campo en donde estaba el factor de forma deseable y bueno, como les decía, se lo retroalimentábamos a la gente que producía los agregados para que trataran de que sus áreas en cuanto a factor de forma estuvieran en el área que uno les indicaba para tener un agregado de buena calidad. Bueno, eso es con respecto a los agregados. Ahora vamos a la parte del concreto, la aplicación en concreto endurecido. Aquí sí, desgraciadamente, ni siquiera en México tenemos una norma que como tal te diga cómo hacer el análisis petrólico de concreto endurecido. La única referencia que tenemos es la de ASTM, la 856. Igualmente, al final me gustaría saber si en alguno de los países que están presentes existe una norma del análisis petrólico de concreto, ¿no? Bueno, ¿qué ocupamos aquí? Pues extraer corazones, a veces lo hacemos también de los cilindros que ocupamos para calidad, sobre todo si estamos buscando, por ejemplo, generar un nuevo producto. En la empresa que estuve no salía ningún nuevo producto al mercado si antes no lo analizamos en la petrografía, ¿no? Y hacemos descripción desde a nivel macroscópico y a nivel microscópico, depende de qué es lo que estemos nosotros analizando. Bueno, siempre va a ser importante que uno visite la obra y después igual tenga conocimiento de dónde se extrajeron los corazones para saber qué es lo que está pasando y poder llegar a dar un dictamen sobre lo que pasa en tal o cual obra. Esto yo hago un símil muy, como cuando uno va al médico, ¿no? Uno va al médico y no llega y le dice, oiga, pues a ver, doctora, tiene que me duele, ¿no? O como por ahí hay un chiste que dice, vengo a que me reconozca. Creo que sí lo conozco, pero bien, no. No es eso, ¿no? O sea, que le diga qué enfermedad tiene. Pues es muy difícil, ¿no? Entonces, atinarle así a la gente es muy difícil. Igual en el concreto, si te piden analizar un concreto en estado endurecido, pero no te dicen qué es lo que está pasando, qué es lo que quiere analizar, bueno, pues uno hace un análisis genérico y se acabó. No,
aquí creo que la gran ventaja que puede dar la petrografía es que si me dices que te duele, te puede ayudar mejor a saber qué es lo que puedes corregir, ¿no? Para mí, más que dar una descripción, decir qué fue el problema, lo más importante es saber qué es lo que va, cómo podemos remediar esa estructura, ¿no? Soy enemigo de que se demuelan estructuras, siempre tratamos de salvarlas, pero obviamente con base a lo que podemos ver en el análisis petrográfico para saber realmente cómo lo vamos a restituir, cómo lo vamos a corregir, ¿no? Por eso, bueno, otra vez, si uno va al doctor y le dice, oiga, doctor, pues me torcí, me está doliendo el brazo. Ah, bueno, pues ya el médico le manda a hacer unos rayos X para saber si fue un esguince, si fue una fractura, si está expuesta o si fue simplemente una astilla del hueso, no sé. Aquí el concreto es igual, ¿no? Si me dicen qué es lo que le está doliendo el concreto, es mucho más fácil que podamos predecir qué fue lo que pasó. Aquí hay que diferenciar muy bien de cuáles son los síntomas que tienen las estructuras, igual como con nosotros cuando vamos al doctor. Normalmente, por ejemplo, cualquier cosa que tenemos con el doctor se refleja en un dolor de cabeza o temperatura, pero no siempre sabes cuál es la enfermedad o el origen de esos dolores o de esa temperatura. En el concreto igual, definitivamente de los síntomas que generalmente se presentan en las estructuras son las fisuras. Pero las fisuras como tal, si no te dicen más acerca de las mismas, si están apareciendo en un sitio de la losa, si están en las esquinas, si todas siguen un patrón, están orientadas, etcétera, pues es muy difícil que tú puedas dar un resultado asertivo, ¿no? Aquí lo mejor es que diga, oye, sí, tengo unas fisuras, se están presentando a 20 centímetros del corte, se están presentando en las esquinas, están todas alineadas con dirección preferencial, etcétera. Obviamente uno va enfocando más el estudio petrográfico para dar mucho más información de lo que pudo haber pasado y obviamente tener una solución para ese caso, ¿no? Entonces sí hay que diferenciar muy bien de cuáles son los síntomas, cuáles son lo que le está pasando a la estructura, pero al final decir cuál es la patología real que está teniendo, ¿no? ¿Por qué se generó esa fisura? ¿Por qué hay total cantidad de aire, etcétera, ¿no? Ahorita lo van a ir viendo en algunos ejemplos. Bueno, pues el Dr. House ahí porque muchas veces nos toca hacer la función que tiene el Dr. House. Espero que todos lo conozcan. Es de televisión. Primero que nada hay que saber qué se puede hacer con la petrografía. No todo lo podemos resolver con la petrografía, pero sí lo que están viendo en la lámina, ¿no? Evaluar la compactación, la segregación, determinar el contenido de aire, evaluar la carbonación, etcétera. Lo vamos a ir viendo en los siguientes casos. Eso sí lo podemos atender. Al final también les voy a decir qué es lo que no se puede hacer. Tampoco hacemos maravillas, no somos magos tampoco, ¿no? De lo primero que es importante determinar con la petrografía es el porcentaje de los componentes. Muchas veces cuando hay alguna falla, por ejemplo, de resistencia o el concreto no dio el peso que uno estaba buscando, pues hay que buscar por qué no lo dio. Entonces uno puede identificar mediante la petrografía cuál es la cantidad o el porcentaje que hay de pasta, de los agregados, tanto grueso como fino, si existe o no porosidad, si hay fisuramiento, cómo está ese fisuramiento, la abertura que tienen las fisuras, etcétera, ¿no? Lo podemos hacer a nivel macro o también a nivel microscópico, ya sea con estereoscópico, como lo ven aquí. Normalmente yo ocupo un punzón para estar ahí haciendo mediciones en el concreto, medir la dureza, por ejemplo. Estas puntas son muy parecidas al acero que tienen las navajas suizas. Andamos en una dureza de 4.5 en la escala de Mohs. Me sirve mucho como referencia para ver qué es lo que está pasando, ya sea con los agregados o con la pasta del concreto. Y a nivel microscópico, perdón, igual podemos ver magnitudes de 100x de hasta 400x, depende del microscopio que uno está utilizando. Si hay porosidad, si los poros están comunicados entre sí, si las fisuras, qué abertura tienen, si están continuas, si llegan a tener comunicación con los poros, etcétera, ¿no? Todo eso lo podemos medir. Sin lugar a dudas, de los casos que más nos ocurren en los concretos, los elementos horizontales, está la segregación o, en el caso de los pisos y pavimentos, el teplado, ¿no? Muchas veces para dar un cierto acabado, colocamos agua y cemento para que sea más fácil aplicar las herramientas. Eso
la verdad es que es bastante perjudicial porque lo que provoca es modificar las características que tiene la superficie del concreto, sobre todo en los primeros milímetros, al colocar agua y cemento de más, se modifica la relación agua-cemento que tiene todo el concreto. Entonces, en esta parte va a haber un debilitamiento de esa parte, de esa pasta del concreto, ¿no? Nosotros podemos identificar con el espectrográfico en la lámina delgada si está habiendo una hidratación uniforme, es decir, que todo el cemento que pusimos ahí se está hidratando de forma correcta, o contrario, lo que ven en la parte inferior, que haya zonas donde hay grumos de cemento que no se hidratan. Esos grumos normalmente quedan alrededor de los agregados gruesos. Aquí pueden ver cómo la tonalidad de la pasta es diferente. Quiere decir que aquí parte de ese cemento que pusimos no se está hidratando por alguna situación, ya sea que perdió el agua muy rápido, posiblemente una falta de curado o una falta de mezclado en el concreto. En fin, todo eso lo podemos analizar, ¿no? Analizar la compactación. Aquí hay algunos materiales que no siempre se llegan a compactar bien. Este caso de arriba son unos terrazos que se usan como tipo losetas, pues, no sé si se conocen igual allá en sus diferentes países, pero es una tipo loseta que se pone como piso. A veces son elementos como tipo extruidos, pero si ese sistema no está cerrando todos los poros, quedan abiertas, microfisuras abiertas, normalmente en esos espacios puede entrar suciedad, pues le da un aspecto sucio al terrazo, que por más que limpian, pues no lo pueden eliminar porque desgraciadamente esos finos entran en las fisuras y pues sacarlos de ahí no es fácil, ¿no? O de hecho imposible, no te pueden sacar. Todo eso es fácil identificarlo en el espectrográfico, ¿no? A nivel macro, inclusive, hay ocasiones que si no llevan vibradores, han pasado muchos casos que me ha tocado analizar, en donde la parte inferior de esos concretos están totalmente porosos, sitios en donde nunca llegó el vibrador, o que a lo mejor estaban aplicando los vibradores de forma inadecuada, ¿no? Que no lo ponían de forma vertical como debe ser, como marcan las recomendaciones de las diferentes normas de construcción, y lo metían inclinado, se ponían a jugar al perrito con el concreto, etcétera, ¿no? Pues esto es lo que provocan. Obviamente esto al final de cuentas pues no va a dar la resistencia o no va a hacer que el elemento trabaje de manera uniforme. Medir la segregación es facilísimo. Aquí nosotros desde que cortamos el cilindro o el corazón de concreto a la mitad, podemos ver si el agregado, sobre todo el agregado grueso, está bien distribuido en toda la pasta del concreto, o si ya alguien se excedió en el vibrado y ya mandó toda la grava al inferior, a la parte inferior del elemento, o si ese concreto tenía mucha pasta, a lo mejor fue un concreto bombeable, no tuvieron el cuidado de homogenizarlo bien, o la misma bomba lo segregaba, etcétera. Bueno, pues aquí hay un problema, ¿no? Definitivamente no va a estar trabajando igual la parte superficial de un concreto que tiene puro mortero, prácticamente, o uno en donde está distribuido de forma adecuada el agregado grueso. Bueno, este era uno de los exámenes que aplicaba cuando estamos de forma presencial. Desgraciadamente aquí no lo podemos hacer, se salvaron. Pero les preguntaría ahí cuáles son las relaciones grava-arena que tienen cada uno de esos especímenes. Bueno, aquí como ven, esto es prácticamente mortero, tiene apenas algunas gravas por ahí que se pueden ver. La relación grava-arena pues es muy baja, apenas de 0.6, 0.7, mientras que en esta sí se ve mucha grava, está mucho mejor, llegamos a tener relaciones grava-arena como de 1.5, 1.6, muy similar a la que tienen en el extremo derecho de la imagen, pero si se fijan de manera un poquito más detallada, si bien aquí hay mucha grava, todo es del mismo tamaño. Normalmente estas curvas carecen de los demás tamaños de material. Todos están enfocados en uno solo. Aquí prácticamente es agregado de media y 3/8. Mientras que acá está mejor, tenemos agregados ya a lo mejor de 1 pulgada, ¿no? Tenemos una buena distribución de agregado grueso y además un agregado grueso de mayor tamaño. Para un piso, para un pavimento, normalmente buscamos tener más grava. ¿Por qué? Porque en estos agregados gruesos definitivamente están las mejores características de módulo de ruptura, de módulo de elasticidad. Nosotros hicimos muchos estudios de la resistencia a la abrasión de los pavimentos, y llegamos a detectar que mucho de esa resistencia a la abrasión depende precisamente de la calidad que tiene el agregado grueso.
Por ello es importante poder colocar siempre la mayor cantidad posible del agregado hueso en el concreto, ¿no? Además que es mucho más económico. Determinar el contenido de aire, definitivamente no es lo mismo tener micro burbujas que están aisladas prácticamente a aquellos aditivos que generan, sí, mucho aire, pero todas están comunicadas. Si les preguntara cuál es la prioridad que tiene un concreto cada uno, seguramente este va a ser un concreto, aunque tiene mucho aire, va a ser ligero, va a ser un concreto más impermeable que el que tienen de este lado, que si bien es ligero, hay mucha comunicación entre los poros, seguramente va a ser una permeabilidad muy alta, ¿no? Sin tener que hacer un estudio de permeabilidades, la RCPT, permeabilidad al agua, absorción, etcétera. Desde aquí ya nos podemos dar una muy buena idea de cómo va a estar esas características, ¿no? Menor permeabilidad, mayor permeabilidad, a lo mejor mayor, bueno, cierta ligereza, a lo mejor mayor ligereza, pero con el problema de la permeabilidad. ¿Por qué es importante medir el aire? Bueno, sobre todo en elementos horizontales, nuevamente pisos industriales, pavimentos. Desgraciadamente muchos de los problemas que ocurren por durabilidad están asociados a las delaminaciones. Muchas veces no es el único caso que pueda generar delaminaciones, pero es muy frecuente que esas delaminaciones están asociadas a una cantidad importante de aire en el concreto. Es importante por eso estar detectando cómo está el contenido de aire en el concreto, ¿no? Ahorita van a ver, bueno, de una vez nos avanzamos a la siguiente. Este es otro examen. Aquí, por ejemplo, les preguntaría, ¿cuál es el porcentaje de aire que ven en este corazón de concreto? Es una escala 1 a 1. Aquí aparentemente el concreto tiene poco aire, son muy pocos los que se ven a esta magnitud de observación. Podríamos decir que a lo mejor anda en un 3, a lo más 4% de aire, ¿no? Podría ser un concreto, un pavimento a lo mejor de buena calidad. Pero cuando vamos al microscopio, oh sorpresa, ¿no? Esos poros que no vimos, ahora se le llegan a una porosidad inclusive por ahí cercana al 10% de microporos, ¿no? ¿Qué tiene como consecuencia? Bueno, pues lo vieron en las fotografías anteriores, tener el problema de delaminaciones. Un problema más que hay es que normalmente ese tamaño de aire no se mide con los procedimientos convencionales, ¿no? En este caso de la olla de presión, no fue suficientemente capaz de medir ese aire. En este caso, las bitácoras de obra decían que el contenido de aire en el concreto se midió de la planta, inclusive en la obra, en el sitio. En este procedimiento de la olla de presión nunca reportaron porcentajes mayores al 2.5 en contenido de aire, pero la realidad pues es la que estamos viendo aquí, ¿no? Definitivamente esto no es 2.5 de aire. ¿Por qué? Porque es un aire tan pequeñito que desgraciadamente este equipo no tiene la posibilidad de poderlo medir. Ahora bien, ¿cuál es el origen de ese aire? Bueno, cuando tenemos formas muy esféricas o circulares en 2 dimensiones, normalmente, y bueno, en un tamaño muy uniforme, pequeñito, normalmente podemos discriminar o discretizar, perdón, entre un aire que es incluido por aditivos o un aire que es incluido por una deficiente vibración del concreto. Aquí, por ejemplo, para el caso que me tocó atender, pues es clavado que casi todos los poros son de forma circular. Este es un problema de uso de aditivos, ¿no? Hay unas ciertas tecnologías que si bien nos permiten tener una relación agua-cemento baja, desgraciadamente como consecuencia, aquí tendría que ser como en las medicinas, ¿no? Los efectos secundarios no son tan benéficos. Y eso habría que ponerlo en algunos aditivos, ¿no? Úsese, pero tenga en cuenta que como efecto secundario puede ser el efecto de meter aire, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno está haciendo elementos horizontales, no tener este tipo de problemática, ¿no? Porque normalmente se va a reflejar en delaminaciones, agrietamientos, baja resistencia a la abrasión. Obviamente teniendo una pasta tan porosa, pues definitivamente también cambia su resistencia a la abrasión, ¿no? Por mucho agregado grueso que tengamos, la parte de la pasta se va a estar exhibiendo muy fácilmente. Como lo ven aquí, bueno, les comentaba que no siempre esas delaminaciones son por origen de aire. En este caso, el aire es adecuado, no pasa del 2%, pero
definitivamente aquí hay un proceso de segregación fuerte, ¿no? Si se fijan en la fotografía superior derecha, esta franja que tenemos aquí es prácticamente puro mortero. Normalmente ese mortero es producto de un exceso de trabajo superficial, inclusive a veces, aquí para algunos dar el acabado, llegan a utilizar herramientas tan dañinas como el bajagrava. Les gusta sacar un poco más de pasta para que les sea fácil dar un acabado liso o pulido, pero no tienen en cuenta que la consecuencia es que suben mucho mortero. Y ya vimos que el mortero no es resistente a la abrasión. Entonces, es normal que por ahí haya delaminaciones o igual sean superficies de muy baja resistencia a la abrasión que se van a estar desgastando fácilmente, ¿no? En este caso no es aire, es una segregación fuerte que tuvieron en la parte superficial del concreto, ¿no? Otro tipo de problemáticas que es detectado en las reacciones álcali agregado, tanto las reacciones álcali-sílice como las álcali-carbonato. Cuando llegan a ver este tipo de reacciones, lo que se refleja en los materiales, en el concreto, es que primeramente se empieza a generar un gel. De hecho, este gel tiene un comportamiento parecido a las arcillas. Nosotros cada vez que le ponemos agua a una arcilla se hincha y cambia de tamaño. Bueno, lo mismo le pasa a este gel, que es un gel de sílice. Cada vez que puede tomar humedad, ya sea del medio o de la pasta del concreto, va a generar cambios de volumen que van primero generando microgrietas que al paso del tiempo se van ampliando, se van haciendo más grandes. Cada vez que entra más humedad, el proceso se acelera y el deterioro ya es muy difícil de detener, ¿no? Cuando tenemos este tipo de reacciones álcali agregado, si bien sí hay metodologías para tratar de resolver el problema, la verdad es que son carísimas o de resultados poco eficientes, ¿no? Otros tipos de identificación que podemos hacer es ver los productos de la corrosión. Estas fotos por ahí casi me provocan un premio porque no es tan fácil llegar a fotografiar el momento en que se están generando los productos de reacción. Y aquí lo importante es que vean qué tan diferente es el cambio de volumen que llegan a experimentar esas partículas. En este caso son óxidos de hierro y son óxidos que se crean a partir de una escoria que pusimos como arena o como grava. Obviamente este agregado pues no fue de buena calidad, tiene digamos que aquí son químicamente reactivos por la cantidad de óxidos, porque estos pues obviamente crecen, generan microgrietas y después esas grietas igualmente al paso del tiempo se van abriendo hasta que llegan a la falla del concreto, ¿no? Bueno, de las partes que no podemos analizar, tampoco somos magos. Es muy frecuente que a veces me mandan corazones de concreto y me piden determinar la cantidad de cemento. No lo podemos determinar. No podemos ver cuánto cemento se utilizó. Menos determinar el tipo de cemento, sobre todo hoy que tenemos cementos adicionados, en donde hay algunos minerales que interfieren y es muy difícil identificar cuál es, por ejemplo, el carbonato, que es de un cemento aditivado o si está teniendo procesos realmente de carbonatación. Es muy difícil, además es un mineral que brilla mucho y no es tan fácil de distinguirlo entre las demás especies de fases cementantes, ¿no? No podemos tampoco determinar los aditivos que se hayan usado en la mezcla o los tipos cementantes. Las pusolares, por ejemplo, si suponemos que ya reaccionaron, también formaron nuevas fases cementantes. Entonces no podemos distinguir si fue una microsílice, si fue una silica fume, si fue simplemente una ceniza volante. No lo podemos decir, ¿no? Suponemos que eso ya reaccionó y no lo podemos detectar en un análisis espectrográfico. No podemos tampoco determinar la cantidad de yeso. De hecho, si hubiera yeso, simplemente en las preparaciones, como es un mineral tan suave, prácticamente se elimina, no aguanta el corte del concreto, ¿no? Tampoco podemos ver la presencia de cloruros, es un componente químico. Nosotros vemos puras fases cristalinas o físicas, ¿no? Los químicos no los podemos identificar. No podemos determinar la permeabilidad, pero como vieron, podemos dar una idea muy aproximada poniendo atención a cómo están los poros, si hay fisuras, la relación que exista entre los dos, si están comunicados, si están aislados, sí les puede dar una idea, pero no podemos determinar con exactitud como lo haría una prueba que se hace exprofeso realmente para medir permeabilidad. Simplemente les damos una idea cualitativa de qué tanta o baja puede ser esa permeabilidad.
sí es útil para determinar otros campos de interés, o sea, ir a pruebas todas microanalíticas. Sí se puede hacer, por ejemplo, mediante análisis químico, determinar la cantidad de cemento. Uno puede determinar aquí en la petrografía más o menos la relación agua-cemento que se haya utilizado, combinarlo con lo que se puede hacer en análisis químico y tratar de dar una idea de cuál fue la cantidad de cemento que se utilizó. Pero más que nada, esta determinación cae en el campo de las pruebas químicas, ¿no? Sí hay correlación también con otro tipo de pruebas, como ya les dije, con la de permeabilidad. En el caso de los agregados, por ejemplo, hay mucha correlación en cuál es cuando uno identifica bien el material rocoso, cómo va a salir en la prueba de temperismo acelerado, cómo va a salir en la prueba de resistencia a la abrasión por la máquina de Los Ángeles, inclusive una prueba de impacto, es un British estándar, ¿no? La química de las rocas, la propiedad física les da mucha idea de cómo pueden salir esos parámetros ya en las pruebas reales, ¿no? Hay mucha correlación con los análisis químicos, como les decía, si uno identifica los minerales, puede tener una idea muy acertada de lo que puede hacer ya como tal la composición química del material. Y es complemento de pruebas aceleradas. Por ejemplo, cuando estamos haciendo la prueba de reacción alcalí agregado, el método canadiense, que es una prueba muy acelerada, bastante agresiva, uno aquí puede determinar, o de manera conjunta, puede determinar qué tan bueno es el resultado de una y otra prueba, ¿no? Nos ha servido mucho para poder ver cuándo sí podemos aplicar la técnica canadiense y cuándo no es recomendable, ¿no? Igualmente cuando hacemos pruebas aceleradas de concreto, cuando lo aceleramos en su hidratación y queremos tener resistencias muy tempranas, bueno, aquí podemos ver si no hay algún problema en que se esté generando demasiado calor de hidratación, tal que a veces hay un choque térmico y puede generarse microfisuramiento, que no siempre es visible a nivel macro, ¿no? Entonces sirve mucho también aquí la prueba de análisis petrográfico. Bueno, hasta aquí, quiero que sí me excedí un poquito, pero yo espero que tengamos bastante tiempo para poder atender, y me interesa mucho sus inquietudes sobre la técnica, espero que haya muchas preguntas. Carla y Iliana, les cedo la palabra para que puedan atender o pasarme las preguntas, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero, por tan interesante exposición. Sí, de hecho, tenemos varias preguntas que nos permitimos leer. Una de las preguntas es que quisiera saber qué información es necesaria juntar con la muestra, ¿verdad?, que se entrega en el laboratorio para facilitar el análisis y la opinión, en este caso, del experto que está analizando la muestra. Es bien importante, como les comenté en la presentación, les hacía el símil como cuando uno va al doctor, que si va al doctor le digo, oye, pues me duele la cabeza, tengo temperatura, pero me duele aquí en la garganta, ¿no? Ah, bueno, a lo mejor lo que tiene una es infección en la garganta. Entonces uno ya como médico pues va a atender lo que es el problema que tenga en la garganta, ¿no? Alguna infección o se haya torcido el cuello, etcétera. En el concreto es muy similar. Mientras más información nos den, tanto como agregado, o sea, de dónde sacaron la muestra, cuál es el banco original, o si es un agregado de río, donde hay muchos materiales. Cuando es un agregado de río, es más difícil hacer la petrología porque hay muchos materiales que están presentes en esos materiales. Cuando es un banco de materiales, es muy sencillo porque prácticamente es uno o alguna contaminación que pueda haber, entonces es más sencillo. En el análisis de concreto endurecido, sí es muy importante que uno le diga, oye, a lo mejor tengo fisuras. Bueno, ok, sí lo sacaste sobre el corazón, sobre la fisura, pero dime, ¿fue una fisura que está en medio de la losa, está en las esquinas, está a X distancia de los cortes, está toda mapeada? A lo mejor tenemos ahí alguna reacción ya de los agregados? Y es importante que nos digan cómo están las fisuras, ¿no? Si hay delaminación, bueno, si es una delaminación uniforme, si solo se presenta en algunos sitios como manchas. Mientras más información le den al petrógrafo, va a ser más útil la información que les pueda retroalimentar, obviamente además para ver cuál es el mejor procedimiento para remediar tal o cual problemática, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. También pregunta Rebeca Francia, ¿cuál es la vida útil de un concreto hidráulico si lo analizamos como roca desde el punto de vista petrográfico? Si se expone a condiciones normales, por ejemplo, en una zona urbana.
Bueno, como tal, sí buscaríamos, por ejemplo, que los concretos que sean más durables puedan ser lo más semejantes a una roca natural. De hecho, si nosotros hiciéramos una inspección en las diferentes obras que han existido en la historia de la humanidad, las que llegan a prevalecer más precisamente son las que hicieron en roca. Los más sencillos, por ejemplo, las pirámides, todas ellas están hechas en roca. Entonces, los materiales rocosos normalmente son más durables, más aguantables, menos permeables principalmente, ¿no? Aquí recuerden que mientras el agresivo se queda fuera de la estructura, va a ser menos probable que la dañe. Es lo mismo que tendríamos que buscar en el concreto. Un concreto que sea lo más impermeable posible, que tenga composición química más estable. Aquí les diría que habría que usar cementantes adicionales normalmente, o sea, que forman fases con base la sílice, que es el material más estable. Si nosotros logramos hacer eso, es seguro que vamos a tener concretos que sean más durables. Y el objetivo sería, otra vez, dejar afuera el agresivo de tal forma que no ingrese y no pueda provocar el daño. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Pregunta también, ¿la porosidad, como el ejemplo que mostró en las láminas, se debe solo a la inclusión de aditivos? No, a veces les comentaba que a veces también se puede generar por un mal vibrado. Cuando nosotros ponemos aire a propósito, normalmente es para buscar un concreto de bajo peso volumétrico. Obviamente ahí lo ponemos el profeso, pero no es lo mismo, como vieron en las fotografías, poner un aditivo que genere microporos aislados o un aditivo que genere poros que están comunicados. Obviamente ahí depende mucho de la calidad de los aditivos que uno utiliza. Ahí es donde están las diferencias de las marcas a veces, ¿no? De cómo desempeña uno u otro aditivo de generar, sí, microporos, pero que estén aislados, ¿no? Bueno, básicamente es eso. El otro poro es más que nada por una deficiente compactación del concreto. Gracias, ingeniero. Y también preguntan, bueno, si no había sido detectada el porcentaje de aire, ¿verdad? Que se mostró a través de la olla de presión, ¿qué otro método podríamos nosotros buscar para medir ese contenido de aire y que no sea una sorpresa como en el caso que usted mostró? Buena pregunta. En los casos que me han tocado analizar, siempre se ha utilizado el método de la olla de presión como el método para estar verificando ese contenido de aire. Lo que no hemos hecho o donde no he tenido información en obras para poder correlacionar es qué pasa, por ejemplo, cuando usan el método volumétrico. Es probable que ese método tenga la posibilidad de medir ese aire. El problema es que esa metodología no mucho la hacemos, ¿no? Primero porque es más complicado y hay que tener así casi llevar a Thor para que pueda estar haciendo moviendo la olla del peso de la volumetría. El alcohol inclusive de repente se escasea o es caro, entonces no muchos ocupan ese procedimiento y no he tenido yo la oportunidad de correlacionar ese método con lo que yo puedo ver en la petrografía. Posiblemente sea el método que sí pueda medir con mayor precisión el contenido de aire. Habría que buscar si es el correcto, ¿no? Para mí lo mejor es tratar de utilizar materiales que no metan ese aire, buscar aditivos con los que hemos trabajado toda la vida y que sabemos que no introducen aire. A veces les digo, en el afán de tener una relación agua-cemento muy baja, que eso lo hacen los aditivos de última generación, desgraciadamente tienen como consecuencia este segundo efecto, ¿no? Que introducen aire. O igual, poner de manera ya en automático un exclusor de aire. Desgraciadamente eso es caro, ¿no? Entonces sí hay que checar cuál es el costo-beneficio para asegurar que no haya esa cantidad de aire, ¿no? Ok, gracias, ingeniero. También preguntan, ¿cuáles son las características principales de un agregado que influye en la corrosión del acero de refuerzo? El agregado básicamente no tiene nada que ver en la corrosión del acero. Como siempre decimos, la mayoría de los concreteros, el agregado es inerte. A veces, en algunos de nuestros países, llegan a utilizar dragados o agregados de mar. Ahí sí, porque normalmente a veces el agregado ya va impregnado con agua de mar, que el agua de mar obviamente tanto cloruros como sulfatos. Si no tenemos la precaución de lavar bien esos agregados y los usamos tal cual,
es probable que tanto podemos atacar, recuerden que en la parte de ambientes marinos tenemos un ataque combinado. Los sulfatos por un lado van a atacar al concreto y los cloruros por su parte van a provocar la corrosión del acero. Solo en ese caso, si no tenemos la debida precaución de lavarlos, en algún momento esos agregados podrían meter cloruros o sulfatos, pero por el ambiente en el que los estamos extrayendo. Normalmente los agregados son inertes y no tienen nada que ver con la corrosión, ¿no? Okay. Gracias, ingeniero. Efectivamente, así es. Le preguntan también, ¿qué opina sobre la reutilización de agregados pétreos obtenidos de la demolición para la construcción de nuevas estructuras? ¿Verdad? Es un tema de reutilización, ¿verdad? De desechos de demolición para la elaboración de concreto. Perfectamente utilizables. A mí me tocó hacer varios ejercicios para utilizar materiales reciclables. Les puedo decir que me tocó evaluar y con buenos resultados desde precisamente desechos de estructuras o obras anteriores en las se demolía y se trituraba a veces en las mismas trituradoras que tenemos para el agregado natural. Me tocó también hacer mucho de agregados artificiales, PET extruido, por ejemplo, la llanta triturada, telas, desechos de telas, ahí las incluíamos como tipo fibras. En fin, me tocó analizar. Todos ellos obviamente sí son aplicables bajo ciertos parámetros. No les puedo decir que también utilizando agregados reciclados vamos a hacer un concreto de muy alta resistencia, pero hacer un concreto convencional sin ningún problema se pueden utilizar materiales reciclados, ¿no? Previa validación, no, de hecho es aconsejable a veces utilizar los materiales, ¿no? Ok, gracias, ingeniero. Y me preguntan también, Gerardo Osorio, si es recomendable la aceleración del fraguado de una muestra de concreto para determinar su resistencia. Depende de la aplicación, sí hay a veces que necesitamos aceleradas concretos, no debe tener mayor problema, obviamente si lo hacemos de manera controlada. Aquí en México, por ejemplo, se usa mucho acelerar los concretos para elementos prefabricados. Cuando uno pretende utilizar varias veces un molde al mismo día, pues aceleramos los concretos sin mayor problema, ¿no? Nada más hay que tener cuidado. Si tenemos acero en la estructura que normalmente tenemos, hay que tener cuidado de utilizar acelerantes sin cloruros y o bien utilizar cementos diferentes, ¿no? Un cemento sulfoluminoso, por ejemplo, que les da resistencias apenas en 1 hora o 2 horas, inclusive si quieren, ¿no? Sí se pueden hacer cuando el elemento lo requiera, ¿no? Sí, bueno. Y finalmente, ¿cómo determinar cuándo es necesario realizar el ensayo de reacción alcali agregado? Yo sí les recomiendo que siempre como medida precautoria analicen la calidad de sus agregados. Aquí lo hacemos para algunos productores concretos de manera rutinaria, ya sea que cada 6 meses, depende de sus producciones, del volumen de producción que tengan, o cada que cambian de un banco de material, siempre es recomendable hacer análisis petrográfico para ver cómo está tanto en propiedades físicas y principalmente en las propiedades químicas, ¿no? Es una prueba muy rápida, mucho más rápida que el análisis químico. Como les digo, dependiendo de la habilidad del petrógrafo, la experiencia del petrógrafo, a veces en algunas horas o en máximo en un día ya tienen el resultado de la prueba, ¿no? Para ver si químicamente ese agregado se puede o no utilizar como agregado para concreto, ¿no? Ok. Y finalmente una última pregunta que nos acaba de llegar que dice, ¿qué nos indica un ensayo a la compresión del concreto a 7 días se observe la mayor parte del agregado partido, esto específicamente en la zona de falla del espécimen, más que todo en el ensayo que se hace a las vigas? Que bueno, son de los detalles que uno ya empieza a ver en la petrografía. No lo expliqué más a detalle por la cuestión de tiempo. Cuando obtenemos fisuras que están partiendo inclusive el agregado grueso, quiere decir que el agregado tiene muy buena adherencia con la pasta. Va a ser un concreto de muy buena calidad. Lo contrario, para que a lo mejor quede un poquito más explicado, es cuando tenemos el agregado expuesto, que cuando nosotros partimos sobre todo las vigas y vemos que el agregado está prácticamente entero, quiere decir que tenemos un problema de adherencia.
sobre todo las edades tardías, ¿no? A lo mejor no las edades tempranas, porque a veces la pasta no está tan madura, pero cuando se nos parte las vigas y tenemos los agregados expuestos, formando especies de calcos, o sea, una parte entra en la contraparte, quiere decir que no hay tan buena adherencia, ¿no? Si se nos parte por el agregado, ahí sí tenemos una muy buena adherencia entre el agregado y la pasta del concreto, ¿no? Esos detalles también los analizo mucho en la petrografía. Por ejemplo, cuando tenemos agrietamientos de tipo plástico, normalmente esas fisuras tienen una sección en forma de V, es decir, van a ser más abiertos en la superficie y conforme vamos profundizando en el concreto se va haciendo más cerrada. Y normalmente esas fisuras van bordeando al agregado, principalmente al agregado grueso, o sea, no lo llegan a romper. Esa es una de las, digamos, indicaciones que tenemos para ver cuándo es una falla por procesos de contracción plástica o contracción por secado, de cuando ya tenemos una falla de tipo estructural, ¿no? Ahí sí, normalmente la falla es más lineal y corta al agregado y la pasta, o sea, se lo lleva parejito, ¿no? Ok. Sí, Es un muchas muy buen gracias. indicador. Perdón. Es un muy buen indicador para saber si la fisura es, digo, como una fisura de contracción plástica o por secado, o si ya tenemos un problema por ahí de resistencia en el concreto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Aquí hay muchísimas felicitaciones para usted, ¿verdad? Por Muchas esta gracias. excelente presentación. Y finalmente, una pregunta que si la petrografía es una prueba concluyente ante un reclamo del cliente. Depende. Por ejemplo, de la calidad de los agregados, aquí la norma mexicana, que a mí me parece que ahí sí vamos un poquito más avanzados que otro tipo de normativas. La forma como se tienen que evaluar en México los agregados es primero con la petrografía. Si la petrografía dice que es inerte, es un resultado concluyente. Si la prueba de petrografía dice que es potencialmente deleterio, entonces sí tiene que pasar al método químico. El método químico confirmara que es potencialmente deleterio, inclusive hay que llegar a varas de mortero, ¿no? Que son las pruebas que duran 6 meses. Esa es la problemática que tiene esa prueba. Ahora, en el concreto, también a veces llega a ser determinante, por ejemplo, en el caso que les mostraba del aire. Si en algún momento llega a haber delaminaciones, desgraciadamente ahí sí, aunque me duela mucho con mis compañeros concreteros, cuando hay aire incluido por aditivo, necesariamente es un problema que tenemos en el concreto, ¿no? De diseño, de haber elegido de tal o cual forma los aditivos que estábamos poniendo. Eso es determinante. Yo no puedo ocultar, como vieron en la lámina, esa cantidad de aire. Es prácticamente determinante. En algunos otros casos, a lo mejor no lo es tan determinante, ¿no? Habría que buscar más factores, sobre todo el recorrido que se hace en la obra. Yo les decía mucho de analizar fisuras. Bueno, si esas fisuras están todas alineadas, es probable que sea por viento, pero yo no lo sé si no me lo dicen. Entonces, no, si no me lo dicen, yo no puedo ser tan concluyente como quisiera, ¿no? Si a lo mejor tomaron el corazón y era una falla en esquina, a lo mejor tengo un problema en la base. Habría que soportarlo además con una prueba en la base. Entonces ahí también no soy tan determinante. Depende de los casos, depende de qué tanta información también nos proporcionen para hacer un dictamen más amplio, con más información, pues, para llegar a una X conclusión. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Nos acompaña el ingeniero Víctor Rodríguez. Ingeniero, bienvenido, quien Ya lo estará estoy viendo ahí. próximamente impartiendo el curso de diseños, optimización y ajustes de las mezclas. Ingeniero, los micrófonos están abiertos. Tenemos unos minutitos para que usted tal vez pueda hacer un comentario respecto y agradecerle en público, pues también su apoyo para que el ingeniero Flores estuviera esta tarde aquí con nosotros, enlazarnos a través de lo que nos apasiona, que es el cemento y el concreto. Y pues, ingeniero, tiene los micrófonos si desea pues aportar algo más, dada su amplia experiencia también en este campo del concreto. Muchas gracias, Carla. La verdad quiero felicitarlos, felicitarte a ti y a todo el equipo del ISIC por esta labor y esta convocatoria tan rápida que se ha hecho y la alta concurrencia que hemos tenido. Yo estuve viendo que creo que llegaron a más de 120, no sé si me perdí números. ¿Cuánto fueron? Alrededor de 120 personas, 125 conectadas. Bueno, altísima, altísima la concurrencia, la verdad, el tema, y agradeciendo también a José Juan
Este tema que impartimos en la Academia Técnica CATCO hace menos de un mes fue también, digamos, taquillero. Y taquillero lo menciona en el tema del conocimiento técnico, que a veces estamos muy alejados en el día a día de tecnologías tan avanzadas o tan especializadas como las que domina José Juan. Yo creo que es una muy buena oportunidad de que todos vayamos aprendiendo. De hecho, nuestra labor, como ha hecho José Juan y mía en lo personal, yo tengo un lema que digo que lo que gratis aprendí, pues gratis hay que darlos, hay que compartirlo. Ya las consultorías es otra situación porque desgraciadamente yo acabo de terminar de pagar una escuela en el Cirque du Soleil y pues bueno, no quiso ser concretero mi hijo. La verdad los felicito mucho. Hubo preguntas muy interesantes que no voy a contestar ahora, es el foro de José Juan, y creo que en este webinar seminario de diseño, ajustes y optimización de mezclas de concreto, van a poder aprender muchísimo más. Es muy amplia, de veras, nuevamente agradecimiento al equipo ISIC haberme invitado, compartamos este conocimiento y que sea para beneficios de todos. Muchas gracias, Carla. Felicidades, José Juan, una excelente presentación. Muchas gracias, Víctor, por provocar esto. Muchas gracias que me presentaste a los amigos de El Salvador. Muchas gracias, Carla y Iliana. Estamos a sus órdenes, ¿no? Espero que les haya gustado. Me gustaría mucho sí, estoy viendo que hay bastantes preguntas ahorita. No sé si cuando se cierre la sesión también se vayan a perder. Les pediría que me las puedan mandar para contestarles a todos los que en algún momento preguntaron y que no les pudimos contestar ahorita en la sesión, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Ingeniero, tal vez podía dar su correo electrónico por si hay personas que desean contactarlo de forma particular. Con el mayor de los gustos, si nos comparte sus datos ahorita, su correo, para que ellos puedan contactarse con usted. Sí, como no estaba, de hecho en la última slide que estaba de la presentación, no sé si la puedan volver a mostrar. Porque sí, ahorita como me no, quitaron sí, ahí está mi teléfono, mi celular. Igual por WhatsApp. Carla, y si me permites aprovechar el público asistente, quisiera invitarlos mañana en nuestra Academia Técnica CATCO, 5 o 7 de la noche, hora de México, a otra gran presentación que es sobre polímeros en el uso de la construcción. Digo que es una gran presentación porque José Juan fue uno de los creadores de un polímero donde se autocura el concreto. Entonces, esto es una tecnología muy avanzada. Creo que vamos a tener bastante. Tenemos un cupo limitado, solamente hay 100 participantes, pero si nos haces favor de que puedan compartir esta plática, a las órdenes. Y saben que pueden acceder a ellas en nuestra página de internet, concretovirtual.com. Sí, recordar es www.concretovirtual.com, ¿verdad, ingeniero? Así es, y en Academia Técnica CATCO, ahí verán todos los eventos que hemos tenido y ahí podrán ver el anuncio de la ponencia de mañana. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero, a la orden. Como siempre, enlazamos en la pasión y en nuestro trabajo de llevar conocimiento y formación profesional a todos, ¿verdad? Dando nuevas alternativas. Muchas veces, como le comentaba el ingeniero, como instituto nosotros hacemos uso de la petrografía, sobre todo cuando tenemos que hacer dictámenes patológicos. Sin embargo, pues sabemos que tiene otras aplicaciones como el control de calidad de los agregados y que nosotros también como empresa de elaboradora de concreto o como nosotros constructores, ¿verdad? O dueños de proyectos podemos solicitar este tipo de servicios profesionales, ¿verdad? Y tener un dictamen más acertado sobre qué es lo que ha pasado en la matriz del concreto y a qué se deben ciertas patologías o en el caso del control de calidad, ¿verdad? Asegurarnos que los agregados cumplen los requisitos y características que necesitamos para poder hacer
un concreto de ciertas características o condiciones para que su funcionamiento sea el adecuado. Así es que muchísimas gracias a ambos y bueno, invitarlos a todos a que sigan pendientes de nuestras redes, ¿verdad? En Facebook, Instagram y también LinkedIn, donde nosotros estamos posteando regularmente todos los seminarios que vamos a estar desarrollando y con las facilidades, ¿verdad? Como les comentaba, de un post virtual para que a través de eso puedan también inscribirse y pues aprovechar todo este bagaje técnico que hoy por hoy ponemos en la comodidad de su hogar o de su empresa. Así es que muchísimas gracias a todos, ingeniero Flores. Un gusto, agradecido de tenerle y pues la palestra siempre cuando usted quiera acompañarnos y sobre todo próximamente en el seminario de durabilidad de estructuras de concreto y al ingeniero Víctor Rodríguez también agradecerle su apoyo, su difusión y participación y bueno, hacemos eco de la invitación que esta tarde les ha hecho el ingeniero para que ingresen a su página de concretovirtual.com donde ustedes podrán encontrar toda la información para que puedan estar el día de mañana en el webinar sobre polímeros en el concreto. Así es que los invitamos a todos a aprovechar estas oportunidades que se han aperturado a raíz de todos estos cambios que hemos estado experimentando a nivel mundial, pero como siempre decimos nosotros, siempre le vemos el lado positivo a las cosas y tomamos ventaja de esas situaciones positivas para poder generar estos espacios de encuentros digitales que fomentan la formación profesional y nos ayudan a nuestro desempeño laboral. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Gracias, ingeniero Rodríguez, y gracias, ingeniero Flores. Un placer. Gracias y gracias a todos los asistentes. Gracias, José Juan. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Órdenes.